vamos a continuar con este ciclo de exposiciones y ahora el turno es del sistema de programación de operaciones y con el sistema de programación de operaciones vamos a entrar en lo que es la gestión institucional, la microgestión. Pero para ello quiero retomar lo último que dije, ¿no?, de la presentación anterior. Mostrábamos al SPIE con todos los planes que regula este sistema, desde la agenda del Bicentenario hasta el POA. Por favor, les ruego tomar debida nota de esto que estamos mostrando, porque luego voy a partir de aquello para ver dónde ingresa el presupuesto y los otros sistemas. Lo primero que se nos viene a la mente es hablar del POA. Y cuando uno hace el POA, las preguntas más recurrentes son lo que estoy mostrando en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, para el 2022. Entonces, ya estoy pensando en mi POA. Una primera pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Una segunda pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y una tercera pregunta puede ser, digo puede ser porque pueden haber más preguntas, ¿con qué lo vamos a hacer? Entonces, son tres preguntas que me dan lugar para poder comenzar la explicación del sistema de programación de operaciones y en particular del POA. Decía yo la primera pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer el 2022 en las diferentes entidades públicas? Y lógico es decir, ¿en función de qué? Del Plan Estratégico Institucional 2025, en función del Plan Sectorial 2025, en función del PEDES 2025. ¿Qué vamos a hacer el 2022? La respuesta a esta pregunta, antes la denominábamos objetivo. Entonces tenemos que comenzar a formular nuestros objetivos para el 2022. Pero si agarramos tal cual nuestra normativa, se cambia el término de objetivo por acciones de corto plazo, para evitar confusiones y discusiones que no tienen sentido, vamos a decir que es lo mismo. Los objetivos son las acciones de corto plazo que pretendemos lograr, ¿está bien?, alcanzar hasta el 2021. La segunda pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? La respuesta es, ¿cómo vamos a cumplir esas acciones? A través de operaciones, a través de actividades. Las operaciones o actividades, en este caso tomadas como sinónimos, nos van a permitir alcanzar los objetivos o acciones de corto plazo. Y la tercera pregunta es, ¿con qué lo vamos a hacer? En esta parte tenemos que definir qué recursos vamos a necesitar para llevar adelante estas actividades y así de esta manera poder alcanzar los objetivos. ¿Qué recursos vamos a necesitar? Y ahí permítame señalar algunos elementos, ¿no? ¿Qué recursos vamos a necesitar? Aunque suene mal, pues solo para fines didácticos. Vamos a necesitar personal. Entonces en el POA debiéramos decir cuánto de personal vamos a necesitar, cuántos ítems tenemos en la institución, cuántos están acéfalos, cuántos debiéramos cubrir en esta gestión. ¿Cuánto de recurso humano vamos a necesitar? Reitero, más allá del término de recurso humano. Pero el con qué hacer no solo significa personas, porque también vamos a necesitar recursos materiales. Por ejemplo, vamos a necesitar muebles, por ejemplo, vamos a necesitar equipos de computación, vamos a necesitar algunos activos. ¿Está bien? Entonces, eso también hay que incorporar en el POA. Pero ojo, pero también vamos a necesitar recursos financieros. Eso también tenemos que incorporar como referencia la base para lo que va a significar el presupuesto. Entonces, reitero, son estas tres preguntas las que de inicio son importantes para comenzar a hablar del sistema de programación de operaciones. ¿Qué vamos a hacer? Objetivo, acción de corto plazo. ¿Cómo vamos a hacer? A través de actividades u operaciones. ¿Con qué vamos a hacer? Personal, recursos materiales, recursos financieros, etcétera, etcétera. Si hablamos del sistema de programación de operaciones, la ley 1178 en el artículo 6º
de manera precisa hace referencia al sistema de programación de operaciones. Este artículo fue ajustado en función de la aprobación de la ley 777 del SPIE. Y en cuanto a normas básicas se refiere, por favor, aquí ya voy a entrar con un carácter mucho más específico. Decía yo, cada sistema tiene una norma. Entonces, la norma básica para el sistema de programación de operaciones es el Decreto Supremo 3246. Entonces, quien quiera conocer más de este sistema, acuda a la norma básica. Puede entrar al internet, bajar la norma que ahí lo va a encontrar. Decreto Supremo 3246. Y de esta norma voy a recuperar tres elementos principales. Uno, el concepto del sistema, que está en el artículo primero de esta norma, el objeto del sistema, que está en el artículo segundo, y ojo, con la misma lógica que abordé los subsistemas. Los subsistemas del SPO están en el capítulo tercero de esta norma básica, de este decreto supremo. Los vamos a abordar viendo estos artículos. Ojo, con la misma lógica como planteamos el resumen en el caso del SPIE, lo voy a hacer para el sistema de programación de operaciones. Por favor, síganme. Según la ley 1178, el sistema de programación de operaciones tiene que ser concordante o tiene que partir, si me permiten, de los planes de desarrollo del SPIE, lo que habíamos señalado anteriormente. Tiene que partir del plan estratégico institucional. Y en ese marco el artículo 6º señala que este sistema lo que nos plantea es traducir todo ello, los planes de desarrollo, el plan estratégico institucional, ¿en qué? De manera concreta, en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear, en medios y recursos a utilizar, en tiempo y espacio a definir. En resumen, traducir eso que es desarrollo, plan de desarrollo, eso que es plan estratégico en un POA. Más simple, en el ámbito institucional. El plan estratégico institucional es como la mano con sus 5 dedos, ¿está bien? 5 dedos, un dedo cada año, ¿está bien? La idea del SPO es agarrar el primer dedo que mostraría el primer POA, el segundo POA, el PI entonces está dado por 5 POAs. Eso de manera específica significa traducirlo en términos de tareas, procedimientos, medios y recursos, tiempo y espacio. ¿Qué más? Dice traducirlo en un POA. Y aquí estamos hablando de operaciones, que yo hace un momento decía es la respuesta al cómo pretendemos alcanzar los objetivos o acciones. Las operaciones, reitero, son el cómo pretendemos alcanzar el objetivo o acción, y hablamos de 2 tipos de operaciones. Operaciones de funcionamiento y operaciones de inversión, bajo una lógica de integralidad. ¿Qué quiere decir operación de funcionamiento? Son aquellas operaciones que normalmente llevamos todos los días en la institución, ¿está bien?, que permiten que la institución pueda trabajar con la capacidad instalada existente. Estas, en términos de presupuesto, ya lo mostraremos luego, se traducen en gasto corriente. Por su parte, las operaciones de inversión, que son aquellas que permiten mejorar la capacidad productiva, más adelante se traducen en gasto de inversión. Entonces, las operaciones pueden ser de 2 tipos. Las de funcionamiento, que permiten que prestemos nuestro servicio con la capacidad instalada existente, y las de inversión, que permiten mejorar nuestra capacidad de instalar. En términos del concepto del sistema de programación de operaciones, lo que ustedes tienen en la parte baja de su pantalla, dice que, y eso lo dice ya la norma, ¿no?, es un conjunto de normas, de principios, de procesos, de instrumentos que regulan ¿qué? El sistema de programación de operaciones. ¿Cuál es el objeto de la norma básica del sistema de programación? El objeto de esa norma, el para qué existe esa norma, es regular la aplicación de este sistema, para que en función de aquello las entidades puedan elaborar su POA. ¿Y qué significa elaborar el POA? Determinar acciones, procedimientos, medios, recursos, tiempo, espacio. En otras palabras, en preguntas, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Con qué hacer? ¿Dónde hacer? ¿Ya? Eso pensando en un corto plazo. Y ojo, todo eso en función, fíjense en la parte inferior, del plan estratégico institucional y los planes de desarrollo del sistema de planificación integral del Estado. Entonces, bien simple.
Este sistema regula la elaboración de POAs en función del plan estratégico y en función de los planes de desarrollo. Déjeme decir que aquí hay algo que subyace y es importante señalar. Eso gradualmente con la construcción de normas tendrá que precisarse, ¿no? La ley del SPIE, dije yo hace un momento, que regula desde los planes de desarrollo hasta el POA. Y cuando hablo de la ley 1178 estoy diciendo que el POA está en el marco de la ley 1178. Entonces tengo un POA que tiene dos papás, por un lado el SPIE y por otro lado la 1178. Eso gradualmente tenemos que ir arreglando. En la misma lógica, este sistema tiene dos subsistemas. Un primer subsistema que se refiere a la formulación del POA. ¿Está bien? Sistema de programación de operaciones. Primer subsistema, formulación del POA. Segundo subsistema, el seguimiento y evaluación a los POAs, a la ejecución de los POAs en función de la formulación del POA. Diríamos que este sistema regula la planificación de corto plazo, ¿no? POA a corto plazo, POA a corto plazo, la formulación y el seguimiento. Déjenme decir también que, por ejemplo, hablando de formulación del POA, en este momento estamos en el mes de mayo. Ya junio, julio, agosto, ya son los meses que tenemos que trabajar ya el POA, el POA correspondiente a la gestión 2022. ¿Ya? Entonces, para eso yo necesito contar con el Plan Estratégico Institucional 2025, con esos 5 dedos, para ahora yo abocarme al primer dedo, ¿no? Para decirlo en términos simples. Y ese primer dedo, ese primer POA, tiene que ser sujeto de seguimiento y evaluación. Eso es el sistema de programación de operaciones. Me voy a los aspectos específicos. El artículo 6 de la ley 1178 dice esto, que ya está ajustado con la ley 77. ¿No? 777. El sistema de programación de operaciones, por favor, eso para que lo puedan leer, pero les voy a mostrar la parte donde ya estamos explicando, ¿ya? El sistema de programación de operaciones, reitero, esta es la explicación del artículo. El sistema de programación de operaciones dice, traducirá en función del plan estratégico institucional y este a su vez concordante con los planes generados por el SPIE, vale decir por los planes de desarrollo, ¿en qué? En un POA. Traducir ese plan estratégico en un POA, ¿y eso qué significa? Tareas, procedimientos, medios, recursos, tiempo, espacio, ¿está bien? Programación integral, operaciones de funcionamiento, operaciones de inversión. En simple, este sistema regula la elaboración de POAs en función de PIs y planes de desarrollo y pare de contar. ¿Ya? Entonces, eso nos señala el artículo 6 de la ley 1178. Con la misma lógica también, ahora voy a entrar a ver la norma básica del sistema de programación de operaciones, el Decreto Supremo 3246, que me muestra en el artículo primero la norma básica, la definición de la norma básica, en el artículo segundo, el objeto de la norma básica. Si lo explicamos, diríamos lo siguiente. Vamos a partir por la definición. La norma básica del SPO está conformada por principios, disposiciones, normas, procesos e instrumentos técnicos, ¿está bien?, que regulan el sistema de programación de operaciones. O sea que la norma tiene como propósito regular el sistema de programaciones como tal. Ese documento regula el sistema de programación de operaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Regula la programación de acciones de corto plazo, lo que también le pueden llamar la programación de objetivos de corto plazo. Y en función de aquello, los procedimientos, los medios, los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la norma? Es un instrumento que regula la implantación del SPO, Sistema de Programación de Operaciones. Vayamos al objeto. La norma básica tiene como propósito regular el sistema de programación de operaciones, regular esa programación de acciones de corto plazo en función del plan estratégico institucional y en función de los planes de mediano plazo. Ya suena reiterativo señalar esto, pero creo que es importante para que vayamos recuperando algunos temas que tienen que ver con la planificación anual. En términos de subsistemas, entonces diríamos que son dos los subsistemas. Subsistema de formulación del POA y subsistema de seguimiento y evaluación. Vayamos a ver el primero. Subsistema de formulación del POA.
voy a ir a explicar de izquierda a derecha. En función del marco estratégico, eso que dijimos en la parte inicial, el PGDES, el PEDES, el plan sectorial, el plan territorial y lo que está en la parte derecha inferior del plan estratégico institucional, en función del marco legal, en función de todo esto que es el contexto de la planificación, diríamos, vamos a hacer un análisis de situación, vamos a definir acciones, ¿ya? Acciones de mediano plazo, acciones de corto plazo. Como es POA, aquí vamos a hablar más de qué, por favor, fíjense, vamos a programar acciones de corto plazo. Vamos a programar objetivos de corto plazo, que son la respuesta a la pregunta ¿qué queremos lograr en el 2022? En función de aquello vamos a determinar las operaciones de funcionamiento e inversión, ya lo expliqué también, las operaciones de inversión, funcionamiento e inversión que nos permitan alcanzar esas acciones de corto plazo. Y en función de aquello también vamos a determinar los recursos que vamos a requerir, ¿está bien? Los recursos que vamos a requerir, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, etcétera, etcétera, para que esto se pueda ejecutar, ya en adelante. Entonces, esta es la explicación del subsistema de formulación del POA. ¿En qué consiste el proceso de formulación del POA? Número 1, definir acciones de corto plazo. Número 2, las operaciones que nos permitan alcanzar esas acciones. Número 3, los recursos que vamos a requerir. Y todo esto en función de ¿qué? De las acciones que fueron definidas en el plan estratégico institucional, en función de un análisis de situación, de un diagnóstico, en función de un marco estratégico y en función de un marco legal. La idea es que comencemos a trabajar nuestro plan operativo anual. Segundo subsistema, seguimiento y evaluación. Obviamente, lógico es decir que partimos del plan operativo anual. ¿Y qué vamos a agarrar del plan operativo anual? Esas acciones de corto plazo, esos objetivos de gestión. Y en función de aquello, la norma dice que deberíamos generar ya durante la gestión un informe de ejecución del POA. De todo lo que nos hemos trazado en el POA, como acciones, objetivos, como actividades, ¿cuánto estamos ejecutando? ¿Cuánto estamos cumpliendo? Un informe de ejecución del POA. ¿Ya? En función de aquello deberíamos hacer un seguimiento a la ejecución del POA. ¿Y qué es ese seguimiento? No es más que una verificación del cumplimiento de las acciones de corto plazo. Es una verificación del cumplimiento de los objetivos de gestión. ¿Cuánto de lo que dijiste estás alcanzando? ¿Cuánto has hecho de lo que te has trazado como objetivo, como acción? En función de aquello, se debería realizar una evaluación periódica. Dice periódica porque puede ser trimestral, semestral, dependiendo mucho de la naturaleza institucional. ¿Y eso qué significa? Aquí adquiere vital importancia la evaluación. Una valoración cuantitativa y cualitativa de las acciones de corto plazo. ¿Cuánto de esas acciones en términos cuantitativos hiciste? ¿Cuánto en términos cualitativos? Y ahí necesitaremos de indicadores. ¿Ya? Necesitaremos contar con un sistema de indicadores que nos permitan medir la consecución de esas acciones. Vital, los indicadores. Alguien decía, no, los indicadores permiten establecer mediciones, porque lo que se mide se administra y lo que se administra se mejora. Los indicadores son la base para que podamos mejorar nuestra gestión. En función de aquello diremos, pues nuestros objetivos, nuestras acciones estaban yendo en este sentido. Ahora veremos si hay desviaciones, determinación de desviaciones. Luego, medidas correctivas, y déjeme decir que esto por ahí es lo más importante del seguimiento-evaluación. ¿Ya? El producto del seguimiento-evaluación debería ser la generación de medidas correctivas. En función de aquello, ver el grado de consecución ahora de los resultados, la contribución a los resultados del plan estratégico institucional, ¿está bien? Y del plan de desarrollo, del plan sectorial y luego del plan de desarrollo económico social, en esa lógica de subir de lo específico a lo general.
Entonces, el seguimiento no es más que una verificación del cumplimiento de las acciones. En cambio, la evaluación ya es una valoración cuantitativa y cualitativa que lo que nos va a generar son propuestas de medidas correctivas. En términos de lo que avanzamos en lo que es seguimiento y evaluación, yo me atrevería a decir que aquí tenemos que trabajar mucho. Ustedes han visto en muchas propagandas, si me permiten el término, institucionales, propagandas de carácter político en algún caso, ¿no? Muchos muestran la evaluación, pero la evaluación presupuestaria. Entonces, tanto así que hay algunas autoridades que dicen, pues nosotros hemos cumplido el 97% de nuestro presupuesto. Yo les pregunto, ¿no sería más importante que eso decir cuántos de los objetivos han alcanzado? ¿Cuántas de las acciones han alcanzado? Ahí nos falta trabajar muchísimo. Porque claro, con el presupuesto es fácil, eso no es mucho esfuerzo, es jalar del SIGEP en función de cuánto tienes presupuestado, cuánto tienes ejecutado y listo. Es más, en muchas de las instituciones se ha visto que cuando nos desmarcamos del objetivo, decimos ya hay que ejecutar el presupuesto, revisamos nuestra institución, vemos qué es lo que podemos cambiar porque hay que ejecutar el presupuesto y listo, ejecutemos por ejecutar y esa no es la idea. ¿Cuán importante sería que una autoridad, sea del nivel en que se encuentre, nos pueda decir, somos el mejor gobierno, somos la mejor administración porque hemos cumplido el 100% de nuestros objetivos, no de nuestro presupuesto? No digo que esté mal, pero creo que más importante que la ejecución presupuestaria es el cumplimiento de objetivos. Eso es el seguimiento y evaluación. Y en función de aquello surgirán las modificaciones al POA. ¿Ya? Ahora es importante decir que en el tema de las modificaciones deberían ir orientadas a de qué manera podemos, si no cumplimos al momento los objetivos, de qué manera los podemos cumplir. Y eso puede requerir de algunos ajustes, de algunas modificaciones en el POA. Pero no es sano decir, si en el objetivo yo me he trazado 1000, entonces lo más lógico decir es, como que en inercia estaba los 3 primeros trimestres, ahora voy a ejecutar solamente un 80, un 70%. No, debería quedarse lo que hemos dicho en el objetivo, ¿no? Y solo justificar el por qué no estamos alcanzando. La idea no es justificar que hemos alcanzado recortando los objetivos, que la modificación no sea un argumento para recortar objetivos. Eso es el seguimiento de evaluación. Ahora, retomando la lógica del enfoque sistémico, y por eso les decía yo, por favor, veamos lo que dijimos del SPIE y sobre esa base vamos a complementar con el sistema de programación de operaciones. Ahí está. Esto fue lo último que vimos en términos de pantalla, ¿verdad? El SPIE desde los planes, desde la agenda del Bicentenario hasta el POA. Ahora decimos, ¿dónde entra el SPO como tal? El POA significa definir objetivos, acciones de corto plazo, operaciones y recursos. Eso fue lo que dijimos. En ese marco diríamos, el sistema de programación de operaciones regula los POAs en función del PI y en función de los planes de desarrollo. Listo. Aquí ya de manera concreta ingresa el plan operativo anual en el marco de los sistemas de la Ley 1178, con las acciones, con las operaciones y con los recursos. Cuando digo acciones, estoy diciendo acciones de corto plazo. Es importante señalar también que cuando hablamos de acciones, cuando hablamos de objetivos, y eso debería bajar desde el plan estratégico institucional, debería mostrarse lo siguiente, que las acciones de corto plazo respondan a la producción institucional o a la inversa, la producción institucional responda a las acciones de corto plazo. Quiero decir lo siguiente, ¿no? Depende mucho de qué productos finales genere la institución. ¿Ya? Si la institución, por ejemplo, como la universidad, genera un primer producto final, porque gracias a aquello fue creado o fue creada, que es la formación profesional, entonces ese es un objetivo. Entonces esa es una opción de corto plazo y pare de contar. Y si ese es el único producto que genera la universidad, por tanto ese es el único objetivo que tiene la institución. Porque si no, a todo le llamamos objetivo, a todo le llamamos acción de corto plazo. ¿Se entiende? Hay instituciones que tienen entre 20 y 30 objetivos, pero ¿para qué? Cuando uno le pregunta, ¿cuántos productos finales generas? Eso para ir relacionando con el presupuesto.
Si la universidad genera 3 productos, no sé, pues formación profesional número 1, número 2, investigación y número 3, extensión social, son 3 productos, déjeme decir, son 3 objetivos, son 3 acciones de corto plazo y en su plan estratégico son 3 acciones. Y con esas 3 acciones debiéramos responder al plan sectorial, debiéramos responder al PEDES y debiéramos responder al PGDES. Es aquí donde ingresa el sistema de programación de operaciones. Por eso déjeme decir que el sistema de programación de operaciones es un sistema para el ámbito de la microgestión. Regula la planificación de corto plazo en función del mediano, ¿está bien?, en función de los planes de desarrollo y todo aquello en función del largo plazo. Bien, con esto terminamos la explicación del sistema de programación de operaciones con esta última presentación. Hacemos un pequeño paréntesis y luego continuamos con la explicación.